Bueno, un cordial saludo, bienvenido para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial a las personas que nos siguen a través de nuestra emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rafael Pando en su segmento Caminando con Jesús. Así que, Rafael, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Jorge. Buenas tardes y buenas tardes a quienes siguen este segmento Caminando con Jesús. Yo estoy listo. Tengo un tema que he titulado El valor de los niños. Y pues voy a empezar hablando que la palabra de Dios pues nos muestra el aprecio que tiene Dios para los niños. Son de un gran valor para Él. Y hay muchos versículos en la Biblia que podemos ver acerca de lo que Dios opina de los niños. Por citar alguno, Proverbios 17:6 dice, corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres. La palabra nos habla entonces de lo importantes que son los niños. Y pues nosotros debemos de poder ver con los ojos de Dios realmente el valor de un niño, ¿verdad? Porque Jesús nos los pone como ejemplo para poder entrar también en el reino de los cielos. Si leemos otra cita de la Escritura, el Salmo 127, nos dice más específicamente, los hijos que tenemos son un regalo de Dios. Los hijos que nos nacen son nuestra recompensa. Y Dios nos hace ver en su palabra lo importantes que son los niños, el valor que tienen aún para nuestra vida. Y por eso es importante que nosotros tengamos esa comprensión de cómo ve Dios a los niños y por qué es importante entender que es un niño y ser como un niño para que podamos ser parte del reino de los cielos. Continúo leyendo el Salmo 127. Dice, los hijos nos nacen cuando aún somos jóvenes y hacen que nos sintamos seguros como guerreros bien armados. Quien tiene muchos hijos, bien puede decir que Dios lo ha bendecido. No tendrá que avergonzarse cuando se defienda en público delante de sus enemigos. Otra versión dice, no se avergonzará cuando sus enemigos toquen a la puerta de su casa. Entonces, los hijos son bendición de Dios, los hijos son la fuerza de un padre, la fuerza de los padres, y Jesús mismo en la Biblia, durante su ministerio, pues tiene encuentro con los niños, recibe a los niños, y a través de esa interacción que Jesús tiene en diferentes momentos con los niños, pues nos enseña a nosotros hoy el valor que debemos apreciar en un niño. Y, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, nos habla que algunas de las madres, Mateo 19:13 al 15, dice, algunas de las madres llevaron a sus niños para que Jesús pusiera sus manos sobre ellos y orara, pero los discípulos las regañaron. Aquí podemos ver una escena donde el corazón de madre, el espíritu que testificaba al corazón de estas mamás, pues les hizo llevar a sus niños ante Jesús para que Él los bendijera. Algo muy importante que debemos entender como adultos es el bendecir a nuestros niños, ¿verdad? Pero estas madres sí lo entendieron y los llevaron ante Jesús. Pero los discípulos de Jesús regañaron a las mamás. Y esto es algo que llama la atención porque teniendo Dios tal aprecio por los niños, pues los discípulos aún no habían entendido, no podían ver con los ojos de Dios y regañaron a las mamás porque le llevaron los niños a Jesús y seguramente pensaron que se iba a molestar Jesús porque había niños. Y es que a veces como adultos así ves a un niño, como molesto, como latoso, como quien no va a entender lo que estás haciendo, lo que está sucediendo. Y algo así debe haber sucedido con los discípulos de Jesús que regañaron a las mamás porque llevaron a sus niños ante Jesús. Pero Jesús, aquí en el versículo 14, estoy leyendo Mateo 19,
Jesús les dice a sus discípulos, dejen que los niños vengan a mí, no se los impidan, porque el reino de los cielos es de los que son como niños. Y Jesús aprovecha este momento para enseñar una verdad celestial y profunda a sus discípulos acerca del valor de un niño. Y de alguna manera, pues los reprende, dice, dejen que los niños vengan a mí, no sean estorbo, no lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Y dice el versículo 15 que Jesús puso su mano sobre la cabeza de cada uno de los niños y luego se fue de aquel lugar. Entonces vemos que en el ministerio de Jesús, Jesús entendía el valor de un niño y tan es así que oraba por él. Nivel, ¿cuál es el nivel de sanidad que tienen o de entendimiento de las verdades de la palabra cuando eh, tienen una enseñanza de la palabra de Dios para los niños? Y bueno, pues vemos que Jesús enseña esto a sus discípulos y es importante entender esto porque en muchas culturas los niños son maltratados, los niños son abandonados y son dejados al margen. ¿Por qué? Pues porque son indefensos, por ser niños, porque los adultos tienen, entre comillas, más cosas importantes en qué pensar. Y lo que es peor, a veces los niños son explotados, hay esclavitud infantil, son obligados a trabajar en condiciones horribles. Y no se diga hoy en día que vemos cosas como explotación sexual en menores y los niños sufren ese tipo de agresividad de los adultos en este mundo. Pero Jesús nos ha confiado a nosotros la protección de esos niños y nos pone el ejemplo que mostró a sus discípulos de que acerquemos a los niños a Jesús. ¿Cómo lo hacemos de manera práctica hoy? Pues instruir al niño en su camino, para que desde pequeño ame a Dios. Y dice la palabra que aun cuando fuere viejo, pues no se apartará del camino que se le ha enseñado. Así es que Jesús, pues, nos muestra cómo cuidar a un niño. En Mateo 18, Jesús dice, cuidado con despreciar a cualquiera de estos pequeños, porque les digo que en el cielo sus ángeles siempre están en la presencia de mi Padre Celestial. Wow, qué declaración tan tremenda de Jesús, porque nos advierte acerca de caer en el error de menospreciar a un niño, a un pequeñito. Porque Jesús dice que en el cielo los ángeles que cuidan a estos pequeñitos tienen comunicación directa con Dios, están en la presencia de Dios. O sea que es Dios mismo con sus mensajeros teniendo cuidado de, de estos niños y estando al tanto de lo que les sucede. Y bueno, el mundo sin Dios pues es terrible. Vemos que los niños son expuestos a ataques de todo tipo, como ya lo he comentado, explotación laboral, sexual, maltrato, pero también en el aspecto espiritual los niños son atacados. Ahora hay mucha influencia espiritual oscura en los videojuegos, en las películas, y bueno, a veces los adultos están ocupados y es una forma de entretener o que el niño se esté quieto poniéndolo en los videojuegos, con acceso directo a las redes sociales, a los videos sin control, y todo ello es una exposición que tiene el niño para cosas que no convienen, películas, videojuegos, aún que sean en forma de caricatura, pues son contenidos que no convienen para los niños. Y bueno, pues esos ataques
espirituales, aunque tenemos que aprender a discernir que es un ataque espiritual, pues pensaríamos que a los niños, por ser pequeños, pues quién se está preocupando en atacarlos, pero pues el enemigo de Dios nos muestra en la escritura que a través de la historia, pues no le importa si un niño es pequeño, indefenso, sino que desde ese momento está tratando de apagar esa luz que Dios ha encendido en cada niño. Por ejemplo, cuando Israel era esclavo, el pueblo de Israel era esclavo en Egipto, pues vemos a Faraón queriendo matar a todo niño varón de los israelitas y pues era un edicto del Faraón, el que gobernaba el imperio de ese tiempo, el que gobernaba el mundo, un edicto injusto contra inocentes, contra niños, para que todo varón de los israelitas pues no viviera. Vemos también en otro tiempo de la historia, pero ahora en el pueblo de Israel, vemos al rey Herodes queriendo matar a todos los niños menores de 2 años, sin importarle la vida de estos pequeñitos, sin importar lo que los salmos, la escritura declara acerca de la bendición que son los niños, pues estaba viendo el rey Herodes quitar la competencia, el rey que se había declarado que había nacido, y pues no le importaba matar niños. Entonces, Jesús nos enseña cómo proteger espiritualmente a estos niños cuando nos muestra que impone manos en ellos, pone sus manos sobre su cabeza, ora por ellos, los cubre, los bendice. Y nosotros ahora como padres, como adultos, pues tenemos esas armas espirituales, ¿verdad? Que son poderosas en Dios para derribar fortalezas y que ahora pues nos han sido dadas por Jesús para que llevemos a cabo su mandato y su ministerio. Entonces tenemos un papel importante en la educación de un niño, no solo con una educación secular y prepararlo física, intelectualmente, sino espiritualmente. Y sobre todo, pues tomar el valor de lo que es un niño, porque nosotros como adultos somos los principales beneficiarios de entender cómo es un niño, porque eso es lo que nos recomienda Jesús. Si no son como niños, pues no entrarán en el reino de los cielos. Y estos ataques espirituales los podemos leer en la Biblia, estos ataques espirituales hacia niños, hacia hijos. Si leemos Marcos en el capítulo 7, pues nos narra cuando Jesús sale de Galilea del norte y se va a la región de Tiro, y una mujer que escuchó hablar de Jesús se le acercó y cayó a sus pies y le dijo que su hija estaba poseída por un espíritu maligno. Vemos a una madre pidiendo ayuda a Jesús porque su hija estaba poseída por un espíritu maligno. Y pues le rogó a Jesús, libérala, echa de ella ese demonio, era su hija, y le suplicó a Jesús que expulsara ese demonio. Ahora, el término que se usa ahí de hija viene del griego, de una palabra que se dice tugatrión, que quiere decir hija pequeña, hijita. O sea, es una niña de corta edad que estaba siendo atormentada por un espíritu inmundo. Y vemos que pues ese tipo de espíritus no se tocan el corazón. Creo que con más saña atacan a un niño y porque saben el valor que tiene para Dios, ¿verdad? Pero como Iglesia de Cristo, pues nosotros tenemos esa autoridad delegada, ese poder, para que en el nombre de Jesús, pues podemos derribar esos poderes de las tinieblas que quieren dañar a nuestros niños. Así es que vemos varios pasajes donde padres se acercan a Jesús para pedirle que libere a sus pequeños, a sus hijos de demonios. Hay otro pasaje en Lucas 9, en los versículos 37 en adelante, donde un hombre también se acercó y le dijo, Maestro, te suplico que veas a mi hijo, el único que tengo, porque un espíritu maligno sigue apoderándose de él, lo hace gritar, le dan convulsiones, echa espuma por la boca, lo sacude violentamente y no lo deja en paz. Y también aquí el término griego para este niño varón
es paidosen, que se traduce como infante, y el infante, según el diccionario, define que es un niño que no ha llegado a la edad de 7 años. O sea, es un niño, es un pequeñito. Y por eso en la misma escritura podemos ver que los niños son atacados no solo por nuestra sociedad y este mundo que es muy agresivo con ellos, sino por el aspecto espiritual del enemigo de Dios. Así es que hay que cubrirlos de los ataques, porque un niño, aún desde antes de nacer, es atacado por las ideologías del aborto, de no querer tener un niño que ya tiene vida, que ya se ha engendrado. Un niño antes de nacer, pues ya trae maldiciones generacionales que hay que romper, que son temas espirituales por los que hay que orar por los niños. Cuando un niño nace, pues muchas veces está en un ambiente de abuso o de descuido, con tener acceso, como dije antes, a juegos de video, a la televisión, a imágenes fuertes, a películas de terror, pero demoníacas, donde los niños son expuestos a veces cuando no se tiene supervisión sobre ellos. También hay ocasiones que los padres de estos pequeñitos pues tienen prácticas oscuras, tienen cultos que van en contra de Dios. También los niños reciben agresiones, son situaciones que les hacen tener pesadillas, no poder dormir. A veces no nos explicamos por qué un niño tiene ese carácter agresivo o impulsivo, por qué llora, por qué no puede tener paz, y tenemos que discernir, porque los niños son muy frágiles y hay adultos pues que cometen mucho abuso con ellos porque ven una víctima de la que pueden abusar sin tener riesgo como abusadores, ¿no? Por ejemplo, el despertar sexual de un niño prematuro es por abuso, y una serie de cosas que afectan a nuestros niños en este mundo, pero Jesús nos dice el valor de un niño cuando los protege, los cuida, ora por ellos, expulsa demonios que los atormentan, y nos pide a nosotros que podamos conservar ese corazón de niños, ¿verdad? No siempre, pues ese tipo de conductas en los niños es como una influencia espiritual, ¿verdad? Demoníaca, pero sin duda si un niño tiene comportamientos anormales, pues algo no está bien. Fuera el motivo que fuere, el niño necesita atención y cuidado. Y en pocas palabras, pues está en nosotros, los adultos, como padres, como autoridades, proteger a los niños, porque Dios ha delegado esa autoridad ahora en nosotros, los padres terrenales, y en cada adulto, y quien está siendo expuesto a este mensaje del valor que tienen los niños para Dios, pues también es corresponsable de cuidar a los pequeños. Así como Jesús los protegía imponiendo manos, pues así los padres deben de estar orando por sus hijos, declarando bendiciones para ellos, declarando sanidad, enseñándoles quién es Jesús, porque pues un niño está creciendo, se está formando y necesita cubrir esas necesidades, necesita sentirse amado, necesita tener un hogar estable, necesita ser educado, tener una formación y la disciplina adecuada, necesita ser instruido en la palabra para que sea una persona íntegra en espíritu, alma y cuerpo, y desde luego que necesita protección, necesita aceptación, necesita que le demos confianza para que pueda crecer como el adulto que Dios ha visto en ese niño. Así es que, pues cada uno de nosotros en nuestra casa tenemos la oportunidad de dar esto para un niño. Tiempo de calidad, disciplina correcta, todo ello pues va a hacer que nuestros hijos crezcan de una manera sana, equilibrada, en un ambiente correcto, y conocerán a Dios, al Dios que da libertad, al Dios que quiere bendecirlos, al Dios que los ama.
y por eso siempre tenemos que estar intercediendo por nuestros pequeños en oración. No necesitas siquiera ser tu hijo para que lo hagas, necesitas ser un niño, sin importar quiénes son sus padres, para que tú puedas bendecirlos cada vez que los veas, dándoles el ejemplo, porque podemos instruir a un niño, pero nuestra conducta puede ser todo lo contrario de lo que estamos instruyéndolo o disciplinándolo. Y pues los niños son muy inteligentes, ¿verdad? Así es que si no damos un buen ejemplo, los niños no van a creer lo que les estamos enseñando o instruyendo. Em, pues como los niños tienen un corazón puro, Jesús nos enseña que en ese sentido nosotros seamos como esos niños, que seamos como es un niño es sincero, un niño pues es sencillo, es humilde, es amoroso, y todo ello pues nos hace tener como mucha autenticidad para amar a Dios y relacionarnos bien con los demás. Y desde luego, como dice Jesús, si no son como ellos, pues no entran al reino de los cielos, ¿verdad? Mateo 18, del 3 al 6. Y Jesús dice, les aseguro que para entrar en el reino de Dios, ustedes tienen que cambiar su manera de vivir y ser como niños. Wow, lo que implica a un adulto hacer esto, ¿verdad? Tienen que cambiar su manera de vivir y ser como niños. Como niños, pues no se afanan de más, en su inocencia ellos despiertan, disfrutan el día, preguntan, aprenden, juegan. Si tú convives mucho con niños, pues a lo mejor puedes llegar vestido muy formal y ir a atender un asunto oficial, pero el niño te va a decir, ¿jugamos o ven a jugar? Porque esa es la alegría que ellos tienen y Dios se agrada en ello. Dice, tienen que cambiar su manera de vivir, tal vez como adultos ese afán que tenemos, esos intereses ya propios, eh, tantas cosas que nos ofrece el mundo y que andamos persiguiendo y nos olvidamos de ser como niños. Y Jesús sigue enseñando por qué es importante ser como niños. Dice, porque en el reino de Dios las personas importantes son humildes como niños. Eso es lo que enseña Jesús a sus discípulos. Dice, pero si alguien hace que uno de estos pequeños seguidores míos deje de confiar en mí, merece que le aten que le aten al cuello una piedra enorme y lo tiren al fondo del mar. Y Jesús aquí nos da esta pues advertencia seria, ¿verdad? Dice, si alguno de ustedes hace que estos pequeñitos míos dejen de confiar en mí, pues es mejor atarse una piedra de molino, dice otra versión, y echarse al mar. O sea que nosotros debemos de tener cuidado en abusar de un niño y sobre todo en no llevarlo a los pies de Cristo, no hacerlo crecer en fe en quién es Cristo, porque Jesús pues es muy firme en esta aseveración, en esta advertencia que nos hace a los adultos, a los que creen en Jesús, a los que han creído y a los que creemos en Jesús. Todo esto pues nos hace responsables para poder entender el aprecio que Dios tiene por los niños, el aprecio que Jesús nos enseña hacia los niños y el deber que nosotros tenemos para ver en cada niño ese potencial, para ver que cada niño, aunque es pequeño, pues entiende quién es Dios más fácil que un adulto. La fe de un niño es tremenda. No tienen problema en que tú les hables de Dios porque lo atienden. Y conforme vamos creciendo, pues a veces nos olvidamos de ser niños y vamos siendo más expuestos a pues los intereses que ofrece el mundo. Y le sucedió hasta los mismos discípulos de Jesús cuando estaban buscando tener una mejor posición en el ministerio de Jesús y en el reino de Jesús que ellos creían que en ese momento Jesús iba a instituir en esta tierra. Pero pues Jesús habla con sus discípulos y les enseña lo que es verdaderamente importante para el reino de los cielos y tiene que ver con los niños precisamente. Lucas 9, del 46 al 48, nos habla de que los discípulos comenzaron a discutir entre ellos acerca de quién era el más importante. Imaginen la escena.
los discípulos de Jesús, tratando de posicionarse en el ministerio, en el reino que ellos creían que Jesús iba a levantar en ese momento. Y dice aquí, pero Jesús conocía lo que ellos pensaban y así que les trajo a un niño y lo puso a su lado. Entonces la escena es los discípulos discutiendo quién iba a ser el más importante al lado de Jesús. Jesús ve que discuten sobre eso y les trae a un niño y lo pone a un lado. Y Jesús les dijo, todo aquel que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Y todo el que me recibe a mí, también recibe al Padre que me envió. El más insignificante entre ustedes es el más importante. Pues sabemos que Jesús enseña eso, ¿no? El que quiera ser el más importante tiene que ser el servidor de los demás. Pero aquí Jesús enseña esto tomando a un niño pequeño y les dice, el que recibe de mi parte a un niño pequeño, me recibe a mí. Fíjense lo importante que es valorar a los niños y amarlos y recibirlos, porque dice Jesús que si recibimos a un niño, como el que Jesús les mostró a sus discípulos, a ese pequeño, recibe a Jesús. Y tal vez nosotros creemos que estamos muy bien con Jesús, pero si no tenemos esta consideración con los niños, pues no se cumple esta sentencia que dice Jesús, todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Y sabemos que si recibimos a Jesús, pues recibimos al Padre. Entonces la Biblia nos habla en muchos sentidos que pues no podemos abundar más en este segmento, que es corto, pero nos habla en general y en particular cómo los niños son una bendición. Así es que lo que está en nosotros es entender que los niños no son un problema. Tal vez el problema somos los adultos que no hemos entendido cómo los ama Dios y el valor que tienen para Dios y cómo debemos de cuidarlos y cómo debemos de instruirlos y mejor aún cómo nosotros debemos ser niños en ese sentido, de tener un corazón genuino. Así es que vayámonos con esto, contentos, sabiendo que la Escritura declara que esos niños son una bendición a nuestra vida, son algo muy preciado para Dios, son un regalo de Dios y pues está en nosotros apreciarlos de esa manera y también está en nosotros pues ser un niño para nuestra relación que tenemos con Dios. Así es que pues ese es el tema que traje aquí al segmento esta tarde. Yo espero que algunas de estas citas, lo que he leído de la palabra, sean algo que edifique tu vida o Dios hablándote para si es un tema en donde no has tenido el cuidado que debes o aún te has equivocado en la forma correcta de hacerlo como Dios manda, pues es la oportunidad para que tú pongas en práctica lo que la Escritura nos enseña y sobre todo lo que Jesús nos dice, en este caso acerca de los niños. Pues te agradezco tu interés en seguir este segmento. Recuérdalo, cada martes a las 4:30 de la tarde, hora de México, o 5:30 de la tarde, hora de Colombia se transmite este segmento Caminando con Jesús. Soy Rafael Pando y te agradezco mucho tu interés en el programa. Hasta luego.